La realidad no se cambia con esfuerzo, se cambia con la palabra. Y es por eso que en la Biblia dice, llama las cosas que no son como si fueran. Hoy te voy a enseñar a hablar como si ya tuvieras abundancia y verás que el dinero te perseguirá. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Dali Salermo. Hay ciertas palabras, ciertas frases que nunca debemos de decirlas, porque cuando las decimos estamos abrazando la pobreza, la escasez y estamos negando la idea divina de la provisión en nuestra vida. El dinero es una energía que obedece a tu palabra. Si tú declaras estas frases que te voy a enseñar, vas a ir reemplazando las declaraciones inconscientes que haces a lo largo del día, que te las voy a compartir, y sé que me vas a decir que es cierto, porque yo también lo he hecho, que te alejan de la abundancia, del suministro divino, que bloquean las oportunidades en tu vida, y las vas a reemplazar por estas frases que te voy a decir, y verás cómo tu identidad va a cambiar. El miedo y la duda bloquean la provisión de Dios y prolongan los milagros. Y lo que sucede es que cuando nosotros hablamos algo desde la certeza, desde la convicción y con el entendimiento espiritual, la palabra abre el flujo de abundancia. Y cuando tú hablas con fe y con convicción, autorizas a la energía a moverse. Autorizas lo invisible a organizarse. Y el dinero, amigos míos, es una energía que obedece a tu palabra. No nos damos cuenta, pero nos pasa como al pueblo de Israel. Estuvo vagando 40 años por el desierto, porque a pesar de que ya no eran esclavos en Egipto, estaban libres, iban rumbo a su tierra prometida, seguían con la mentalidad de esclavos. Y eso nos pasa a nosotros. A veces Dios nos bendice, nos da una nueva oportunidad, pero seguimos en el mismo ciclo de carencia. Amigos míos, tenemos que eliminar nuestra identidad antigua. Y es por eso que esto funciona tanto, y es por eso que cuando las personas repiten palabras con convicción, esto a nivel subconsciente hace cambios en la energía de la persona, en cómo se ven, en el merecimiento que sienten, y empiezan a cambiar su actitud. Y cuando tú cambias tu actitud, tus pensamientos, empiezas a cambiar la manera en la que te comportas, tomas decisiones diferentes. Esto lo ha comprobado la neurociencia hoy, pero esto son enseñanzas bíblicas, esto lo enseñó Jesús. La Biblia dice, mira las cosas que no son. Quizás tú ahora no tienes dinero, pero tienes que verlo como si fuera. Y yo te voy a enseñar cuáles son las frases que tienes que decir. Y no es que esto funciona por magia, pero es que cuando tú cambias las ideas que tienes en tu mente subconsciente, cuando tú cambias las palabras que tú dices, te alineas con nuevas oportunidades. Y la abundancia te persigue y tú no tienes que ir a rogarle a ningún banco ni a preocuparte por las deudas que pagar, porque tú conoces que tú tienes un poder, que Dios te lo ha dado, que Dios te equipó con todo lo que tú necesitas para ganar. Pero tienes que estar dispuesto y tienes que renunciar. Y ese es el problema, amigos míos, que a veces no estamos dispuestos. Por eso es que cada vez que Jesús iba a sanar a alguien, Él les preguntaba, ¿quieres ser sanado? ¿Quieres? Porque el cambio, amigos míos, exige renuncia. Yo te pregunto, ¿quieres vivir en abundancia? El cambio exige renuncia y tienes que renunciar. Tienes que renunciar a la persona que eres hoy. Pero es difícil porque tu identidad antigua te va a llamar. Y yo te voy a enseñar cuáles son las frases que tienes que decir para que reemplaces el diálogo interno que tienes. La manera en la que les respondes a los demás. La manera en la que te comportas frente a diferentes situaciones. Tienes que renunciar y es difícil porque vas a querer volver a lo mismo. Y es por eso que no todo el mundo lo hace. Pero cuando lo empieces a hacer, vas a ver cambios inmediatamente. Y no por arte de magia, porque esto funciona para todo el mundo. Puede que tú tengas fe, puede que haya una persona que no tenga fe, pero tiene una idea de él mismo, del merecimiento, no se queja, es una persona positiva, es una persona que nunca dice estas frases que te voy a compartir, es una persona que vive en abundancia. Y estos son principios espirituales que están en la Biblia. Entonces tienes que renunciar a tu identidad antigua. ¿Cuál es mi identidad antigua, Dali? Quejarte,
Quejarte, sí, nos vivimos quejando, me incluyo. Nos quejamos por un montón de cosas. El otro día estaba viendo un video que te ponen, ay, qué mala está esta comida, y ponen los niños en África que no tienen que comer. O ay, qué fría está esta agua, y ponen personas que no tienen agua potable. A mí un ejercicio que me ayuda muchísimo es hacer un registro de mi vida, de los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Siempre recuerdo el día que estuve en la calle, sentada, con toda mi ropa en bolsas de basura, cayendo nieve, sin idea cómo yo iba a salir adelante. Siempre recuerdo ese momento. ¿Sabes para qué? Para recordar quién es mi Dios y dónde mi Dios me ha puesto. Y si somos capaces de recordar los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, vamos a ser mucho más positivos y vamos a hablar con certeza, con fe, con convicción, y vamos a dejar de quejarnos. Quiero que entiendas algo. El dinero no es Señor. Tú no le sirves al dinero. El dinero es una energía y la energía responde a la palabra. Cuando tú hablas, la energía se mueve. El dinero se mueve. Si tú te callas, el dinero se estanca. Si te quejas, retrocede, se aleja de ti. Cada vez que tú decretas, autorizas a la energía a moverse. Y hay una diferencia entre decretar y rogar o pedir. Muchas veces decimos yo oré o yo le pedí a Dios, pero muchas veces lo que hacemos es quejarnos. Ay, Dios mío, no tengo dinero. Ay, Dios mío, el dinero no me da. Yo he estado en tu lugar. Yo he estado en la carencia. Y solamente cuando aprendí a decretar, que es lo que nos enseñó Jesús, hablar con autoridad, con certeza y con convicción, porque Jesús dijo, le hablarás a esa montaña, le hablarás y se moverá. ¿Qué quiso decir? La palabra tiene poder y la palabra, esa vibración de esa palabra, actúa en el plano espiritual. Así de simple, así de exacto. Porque cuando hablas, autorizas a la ley a moverse, autorizas a lo invisible a reorganizarse, al suministro a tomar cuerpo. Ahora te voy a decir las palabras que tienes que repetir, no un murmullo, no desde el miedo, no desde, ay Dali, yo no sé si eso funciona, pero es que ¿cómo yo voy a pagar las deudas que tengo? Pero es que si yo no tengo trabajo. No. Tienes que hablar desde ser conocedor, que la palabra tiene poder. Ser conocedor de que Dios lo creó todo. Ese suministro viene a ti. Esa provisión está disponible para ti ahora. Dios nos puso aquí para tenerlo todo, pero no sabemos dominar nuestra energía. Usamos la palabra, quejarnos, decretar cosas que no queremos ver en nuestra vida. Y después cuando las tenemos, cuando se materializan, nos preguntamos por qué. Por eso hay palabras prohibidas que no puedes decir si quieres tener dinero y tener abundancia en tu vida. No tengo dinero es una de ellas. Cada vez que tú dices no tengo dinero, un decreto. Estás firmando un decreto al vacío. Estás dándole una orden al universo. Yo, como hija de Dios, no tengo dinero. Es lo que estás diciendo. Y el universo, la energía, las oportunidades responden, hecho. Y seguimos sin oportunidades. Seguimos con deudas y en carencia. Porque tú lo dices, no tengo dinero. Muchas personas dicen, ¿cómo yo voy a decir que tengo dinero si eso es mentira? Jesús dijo, cuando pidan algo, crean que ya lo han recibido y será tuyo. Esto quiere decir que en lo invisible ya tú recibiste. Y cuando tú hablas, se abre esa puerta para recibirlo en el plano físico. Cuando repetimos una palabra con convicción, con certeza, no desde el miedo, no desde la ansiedad, no desde no soy merecedor, no desde en mi familia nunca nadie ha tenido dinero. Cuando decimos, mi provisión viene de Dios, yo soy hija de Dios, el Señor es mi pastor y nada me faltará, estamos hablando con convicción, con certeza, y ya no estás quejándote, no estás pidiendo desde la carencia, empiezas a decretar. Es exactamente cuando hablamos de esta manera, cuando la abundancia obedece a la palabra. Cada vez que te quejas, retrasas la abundancia en tu vida. Cada vez que suplicas, la deuda te domina. Y cada vez que haces decretos inconscientes, que son palabras que dices con convicción, porque sigues arraigado a tu identidad anterior, bloqueas el flujo divino de abundancia en tu vida.
Lo que sucede, amigos míos, es que tenemos una identidad, siempre te lo digo, adquirimos creencias, palabras. Es como un programa que tenemos instalado en nuestra mente subconsciente, dependiendo de qué familia venimos. Si te reúnes con personas que se quejan todo el tiempo, tú también te estás quejando, estás escuchando. Recuerden que la mente subconsciente escucha todo, incluso cuando duerme, y absorbe toda esa información. Y tú pones toda esa idea de carencia, esa idea de que no es posible en tu mente, y eso es lo que se va a seguir expresando en tu realidad. Otra frase: a mí el dinero no me alcanza. A mí el dinero no me alcanza. Oye lo que tú estás diciendo. Tú estás cancelando cualquier posibilidad de incremento en tu finanza. Estás cancelando cualquier posibilidad de riqueza, de abundancia, cualquier oportunidad. Estás cortando la manifestación de la provisión de Dios en tu vida. Y estás cerrando la puerta a la abundancia que te pertenece por derecho divino. Cuando dices, eso no es posible para mí, eso es imposible, yo no veo que eso me pueda suceder. Cuando dices, eso es para ricos, estás invalidando la ley. Estás diciendo que el dinero y la riqueza es imposible para ti. Cuando te hablan de unas vacaciones o de una casa, eso es para ricos. Esas palabras crean un muro, una pared entre la provisión de Dios y tú, porque tú las estás diciendo. Y no nos damos cuenta y hacemos estos decretos. Y es por eso que debes de sustituirlas. Cada vez que por cualquier situación tengas que decir no tengo para pagar esa cuenta, no tengo para comprarme tal cosa, no tengo para lo que sea. Tienes que hablar desde ser conocedor, que la palabra tiene poder. Ser conocedor de que Dios lo creó todo. Ese suministro viene a ti. Esa provisión está disponible para ti ahora. Tienes que hablar, no conmigo, no es que tú me lo vas a decir a mí. Quiero que hables desde la convicción. Cierra los ojos porque quiero que sientas la vibración. Necesitas sentir la frecuencia de las palabras saliendo de tu boca. Necesitas escuchar el sonido de tu propia autoridad. Respira profundo y suelta despacio y con voz firme, sin prisa, sin miedo. Repite esto conmigo. Hay suministro ahora para todo lo que es mío. La abundancia de Dios me rodea. Hay suministro ahora para todo lo que es mío. La abundancia de Dios me rodea. ¿Viste la diferencia? En decir, la abundancia de Dios me rodea, la abundancia de Dios me rodea. No, mi provisión viene de Dios. Mi provisión viene de Dios. Desde la certeza estoy decretando. No estoy pidiendo, ay Dios mío, dame un poquito de dinero, ay Dios mío, no me alcanza para llegar a fin de mes. En decir, mira esta deuda que tengo. Hay que hablar desde la certeza, desde la convicción. No es que tienes que gritar, mi provisión viene de... No es que tienes que llorar, no es que tienes que afligirte, tienes que estar en un estado emocional donde se perciba que estás en control. Dali, pero ¿cómo lo hago? Mi realidad me dice otra cosa. Tienes que empezar a repetir estas palabras para que empieces a cambiar tu estado de ánimo. Siempre les digo, recuerda la historia de Daniel en el foso de los leones. Esos leones, tu realidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién es tu Dios? ¿Y qué puede hacer tu Dios? Vas a tratar de ponerte en un estado de calma, de control interno. ¿Qué es el control interno? El control interno es cuando la gente te gritan, la gente te dicen algo, pero tú tienes la verdadera fortaleza. Ni un comentario tuyo, ni una idea que tú tengas acerca de mí me saca de mi centro energético y de lo que yo soy y de la idea que yo tengo de mí y de mi convicción y de lo que yo he vivido. Eso es control. Y desde ese control hablo. Y es por eso que te digo, un ejercicio es pensar los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Yo siempre pienso y eso me da control interno. Cuando esté en esa situación que no tenga algo, tienes una deuda, te llegó una cuenta
que pagar que ahora mismo no sabes cómo la vas a pagar. Pero en vez de decir, yo no tengo dinero, no. Recuerda esto, recuerda esta instrucción, no lo hagas. Y di esto en voz alta, con convicción. Recuerden lo que dice la Biblia, toda palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía. Será prosperada en aquello para lo que lo has enviado. Y vas a decir, mi provisión viene de Dios. Miro esa deuda y se lo digo, mi provisión viene de Dios. Y con autoridad y con certeza. Y cada vez que alguien te diga, mi provisión viene de Dios, muchas veces vienen las personas que te ven que tú tienes sueños, visiones, a decirte que tú no vas a lograr las cosas. Mi provisión viene de Dios. Yo sí sé quién es mi Dios. Y yo sí sé el poder que tiene Dios. Y por eso lo digo. Mi provisión viene de Dios. En vez de decir que no te alcanza el dinero, que no te alcanza, que no te da. No, es que no llego a fin de mes. En vez de decir eso, vas a decir, la provisión de Dios llega ahora. La provisión de Dios llega ahora. Ay, que no me alcanza para pagar la renta porque no me alcanza para llegar a fin de mes. Hay provisión de Dios ahora. Porque cuando hablas así, estás autorizando a la provisión de Dios a llegar a tu vida. Tienes que hablar con autoridad. Tienes que hablar como gobernador, no como mendigo. Ahora, donde antes decías que eso no es posible para mí, eso es de ricos, vas a decir, Dios es el único poder y ese poder está conmigo. Dios es el único poder y ese poder está conmigo. Lo que sucede es que cuando pones esta idea, cuando hablas, cuando declaras esta verdad espiritual, que es verdad, Dios es el único poder, es el creador de todo, está conmigo. Cambia por completo la idea que tienes en tu mente subconsciente, tu reprogramación. Te recomiendo que digas estas frases varias veces al día. Escríbelas, grábalas en tu mente para cuando te llegue una situación que ibas a decir, no, yo no tengo dinero, mi provisión viene de Dios. Hay suministro instantáneo para mí ahora. Y muchos de ustedes me dirán, ay Dali, pero es que yo siento que eso no es verdad. Préstame atención, no estás tratando de crear nada nuevo. Solo estás permitiendo con el poder de tu palabra que se abran las puertas de provisión que ya Dios tiene preparada para ti. Solo estás permitiendo que la provisión de Dios, que ya Dios tiene para ti, se haga visible en el mundo físico. ¿Por qué? Porque vas a hablar con autoridad. Vas a dejar de quejarte y vas a usar el poder vibratorio de tu palabra para que se abran oportunidades, para que te llegue la abundancia que por derecho te pertenece. En la Biblia lo dice, cuando Jesús multiplica los peces y los panes, todos comieron y sobró. Dios es un Dios de abundancia, pero como les decía, tenemos que renunciar para obtener el milagro y tenemos que renunciar a esas frases, a esos decretos inconscientes que nos alejan de la provisión de Dios. Porque cuando la palabra es de queja, el dinero y la abundancia se alejan. Pero cuando la palabra es dicha con autoridad, el dinero, la abundancia y las bendiciones se hacen visibles en nuestra vida. Si quieres aprender a usar el poder de la palabra, si quieres aprender a usar tu palabra con convicción y si quieres aprender a hacer decretos efectivos, te voy a dejar en el primer comentario el link para nuestra comunidad de WhatsApp. Ahí comparto oraciones, decretos, palabras poderosas que cambiarán tu realidad. Gracias por llegar al final de este video. Gracias por ser parte de esta comunidad. Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo.